Creo que es interesante darnos cuenta de que la Escritura habla mucho acerca de la casa de Dios. Y quiero remitirme a una palabra, porque quiero extraer principios para que lo podamos entender. Y yo quiero que sepas que la palabra es tan clara y tan precisa que puede hacer que nuestras propias vidas sean cambiadas, sean transformadas. Porque a veces podemos pensar que venimos a la inauguración de un ministerio, de una iglesia. Y en realidad lo que yo busco no es inaugurar nada, porque la iglesia la inauguró Cristo por el Espíritu Santo en Pentecostés, aquellos días de gloria. ¿Sí? Y yo creo que soy de esa iglesia. ¿Usted es de esa iglesia? Entonces inaugurar una iglesia suena medio raro decirlo, ¿no? Lo que sí vamos a dar la bendición por abrir un lugar que de acuerdo al propósito, los que el Señor quiera añadir, los va a añadir. Y si hay uno que se añade, vamos a educarlo y vamos a formarlo para que sea excelente para el Padre. Pero quiero que usted me acompañe a Primera de Crónicas, el primer libro de Crónicas, el capítulo 13. Quiero resaltar algo que es muy importante. Diga conmigo, una casa para Dios. Hace 2000 años que se ha cambiado el concepto, o no se ha entendido el concepto de una casa para Dios, cuando la palabra es tan clara lo que es realmente una casa para Dios. Y doy gracias a Dios porque en mi poca experiencia ministerial, que no son ni siquiera 12 años todavía, lo primero que me enseñó el Señor fue justamente quién es la casa de Dios. Por eso es que ya hemos tenido distintas oportunidades en el ministerio de hacer celebraciones, reuniones, en cualquier lugar. ¿Sí? Ahí está, gracias. En cualquier lugar. Porque hemos entendido que lo primero que el Señor quiere es habitar en un lugar tan limpio, el lugar más limpio que puede existir en el universo. El lugar más limpio es el espíritu del hombre que ha sido sometido a la santidad que proviene del Señor. Pero quiero ver con ustedes en la Escritura algunos principios en cuanto a lo que es bendecir una casa y el propósito del Señor. Porque dentro de los que estamos acá, que podemos pertenecer quizás a distintas congregaciones, pero somos la misma iglesia, este principio es para todos. Lo primero que quiero resaltar en capítulo 13 de Crónica es un buen comienzo del rey David. Un buen comienzo del rey David. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y de todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Miren qué buena intención tenía David. Él decía: ¿qué opinan? Tomó consejo de los sabios. Si ustedes están de acuerdo y es la voluntad de Jehová, vamos a traer a todos nuestros hermanos que están esparcidos por distintos lugares para que nos reunamos juntos. Miren qué importante. Si hoy tendríamos que hablar de reforma, yo creo que a todos nos gustaría congregarnos todos en un solo lugar. Y miren que somos muchos, pero no parece porque estamos disgregados. Pero es buena la intención. Inmediatamente David vio la necesidad. La necesidad es la siguiente. Versículo 3: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Saben que Saúl tipifica la mentalidad religiosa? ¿Sí? Era un ungido, era un escogido por Dios porque el pueblo quería, pero nunca obedeció al Señor. Y por esa razón 40 años pasaron del reinado de pura religiosidad de un hombre como Saúl. David dice: vamos a hacer algo, vamos a juntarnos para adorar junto a Dios.
Pero no nos olvidemos de un gran detalle. No hagamos como Saúl, que él hacía cultos y religiones a Dios, pero el arca no estaba con él. El arca estaba cautiva en tierra ajena. David dice: vamos a traer el arca de Dios. El arca es el lugar donde tipificaba la presencia de Dios. Literalmente la presencia de Dios estaba en medio de querubines. Desde allí le hablaba a Moisés. Por lo tanto, David sabía exactamente que para que sea efectivo lo que anhelaba, debía tener la presencia de Dios. Es como que nosotros queremos hacer algo aquí, pero si no tenemos la presencia de Dios, simplemente va a ser charlatanería, pérdida de tiempo y una reunión social. Muy parecida a la que era en época de apostasías de Israel, cuando Isaías, en el capítulo 1, versículo 12, dice claramente: ¿de qué me sirve, dice el Señor, todas esas fiestas solemnes y cultos religiosos que hacen cuando están manchadas sus manos de sangre? Dios no va a estar en la inmundicia, Dios va a estar en la legalidad. Entonces fíjense ustedes que comienza David con una muy buena intención, ¿sí? Nosotros podemos tener una muy buena intención de abrir acá, como otros hermanos pueden tener muy buena intención. La intención es buena, pero nunca las buenas intenciones justificarán las malas acciones. Para que uno pueda tener realmente la bendición de Dios, no se tiene que olvidar de la presencia de Dios. Déjeme decirle que no estoy hablando de esto, estoy hablando de su vida. Lo que quiera encarar, si usted no cuenta con la presencia de Dios, solamente va a estar dando un paseo. ¿Sí? Moisés dijo: si tu presencia no viene conmigo, yo no doy ni un paso. No me saques de aquí. Eso es un principio. ¿Vamos bien hasta acá? Anoté un principio más. Fíjense ustedes, es muy importante, como un reformador, David es verdaderamente traer el arca de Dios. Pero en el versículo 5 dice así: entonces David reunió todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, dice, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, que mora entre los querubines, sobre los cuales su nombre es invocado. Su nombre es invocado en el arca, en la presencia, entrar a la presencia para que su nombre sea invocado. Ahora fíjense ustedes que David había agarrado consejo de todo el pueblo y dijo: sí, vamos a traer el arca, porque desde los días de Saúl no le hemos hecho caso, ni siquiera nos acordamos. ¿Cómo se siente usted cuando va a un lugar y se va y después dice: che, ¿te acordás que estuve en tu casa? Y dice: mira, ni me di cuenta que estaba en mi casa. Yo creo que a nadie le va a gustar. Bueno, Dios por mucho tiempo había sido desechado por el pueblo. David, en su buena intención, comenzó a hacer todo. Y los preparativos de David, que se ve que era un colérico bien ejecutivo, bien organizado, bien determinado para las cosas, mandó a traer el arca. Y fíjese lo que sucedió. Dice el versículo 7: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David con todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, y cánticos y arpas y salterios y tamboriles y címbalos y trompetas. Esto era avivamiento, era lo más hermoso que podía pasar. Pero fíjese, el espíritu de la reforma no significa innovar. Reformar es volver a la fuente original, es volver al estado original. Hoy muchos creen que ser apostólicos y reformistas es innovar, es inventar, es tener la creatividad más grande que Dios. Y Dios no nos puso a nosotros bajo ningún aspecto para dar ni siquiera una opinión, porque Él no necesita nuestra opinión. Hebreos capítulo 8 versículo 5, no lo busca, anótelo, se lo digo para que usted lo sepa. Dice que Dios le advirtió a Moisés el día que él iba a levantar el tabernáculo, diciendo: Moisés, te advierto, haz todas las cosas conforme al diseño, al modelo que se te ha mostrado en el monte.
Nunca Dios le dijo a Moisés, ni tampoco le dijo a David, ni a ninguno de nosotros, ni le va a decir nunca. Tal es así que el apóstol Pablo dijo, ni por carta, ni por ángel, ni siquiera por carta nuestra, no se deje mover del modo de pensar, porque la palabra que recibimos es fidedigna de parte del Señor. Entonces muchos hoy en día, por querer reformar, han introducido cosas en la iglesia que lo único que ha generado es la reacción de Dios. Acá vemos nosotros que David, con toda buena intención, con muchas ganas, con toda la aprobación de todos, se le pasó por alto un detalle. El arca la pusieron en un 0 kilómetro, en un carro nuevo. Esto habrá sido, pero el arca se merece lo mejor. Y allí le pusimos unos carros nuevos. Y mire lo que sucedió. Versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, ¿sabe? Me llamó la atención el nombre Kidón, significa prueba. Cuando llegaron al momento que tenían que ser probados, porque una vez se sabe cuando se nos ve realmente que vamos andando bien, cuando somos probados. Porque si a la primera de cambio nosotros tiramos todo, renunciamos, no queremos saber nada, vamos a ir encima a la vecina, usted ganó, estamos fritos. Pero esa palabra significa lugar de prueba. Dice, cuando iban llegando a esa parte de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Principio extraordinario. Cuando alguien está innovando, cuando alguien está inventando, cuando alguien dice, Dios me ha dicho que hagamos esto y Dios no dijo nada, lo único que está firmando en decreto legal es, voy a tropezar y me voy a caer y me voy a exponer delante de un juicio de Dios. Ustedes vinieron a una fiesta, ¿no? Yo también. Déjenme terminar. Pero ¿están notando? ¿Se están dando cuenta? David tenía buena intención. Todos tenemos buena intención. ¿O quién abre una congregación con mala intención? Bueno, que hoy hay gente, ¿no? Pero casi la mayoría dice, queremos hacer algo para que la gente se salve. Glorioso. Pero dice el Señor cómo hay que hacer para que la gente se salve. No debemos innovar. No debemos cambiar. No debemos inventar nada. La palabra es clara. Cuando esto sucedió, Usa, el que le había tenido casi más de 7 meses al arca en su casa, había tomado cierto carácter de sentido de pertenencia y confianza abusiva que no le correspondía, de que él quiso sostenerla, porque los bueyes tropezaron y el arca ya se estaba por caer. Él hizo un acto, como podríamos decir, una buena obra, pero sin embargo, ¿qué sucedió? Fíjense claramente, hubo tropiezo, hubo algo que sucedió. Fíjense lo que dice el versículo 10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Mire, hasta ese momento David habrá dicho, gracias Usa, menos mal que estaba cerca del arca, porque ¿sabes si se quebraba? ¿Sabes los años que tiene el arca? Quizás para los ojos de todo Usa habrá promovido para pastor, pero es un acto heroico. Habrá hecho una tarea que Usa, la verdad que Usa no te teníamos con ese arrojo como Cabral. Fíjense ustedes, aquí pasa algo, a la sorpresa de todos, porque cuando David vio lo que sucedió, algo pasó, algo cambió en él. Dice la Escritura que cuando la ira de Dios se encendió, el furor se encendió contra Usa, lo hirió, y dice, porque había extendido su mano, había tocado el arca y murió allí delante del Señor. ¿Saben, hermanos? Abrir una congregación no es fácil. Mejor dicho, puede ser fácil, pero no es fácil, o no debería ser fácil. Porque en pleno siglo XXI, en plena era democrática, en plena
onda humanística, en pleno derecho humano, hasta si alguien no le da lugar a alguien que cante un corito para el Señor, se va y te denuncian en el INADI por discriminación y el pastor va preso. Porque es una realidad o no es una realidad hoy en día. Entonces, hoy en día pareciera que hay licencia legal para que todo el mundo toque el arca. Y no es así. Dios no ha cambiado. Ni las leyes de este mundo son las que maneja Dios. Y resulta ser que para los ojos de todos, Usa había sido un héroe, pero Dios no soportó que alguien que no fue llamado toque el arca. Pero lo que más le indignó a Dios es la improvisación o la innovación o el invento de poner en un 0 kilómetro, en un carro nuevo. Porque el arca, después de un tiempo, David se dio cuenta. Hasta ese momento David no entendía lo que estaba pasando. El furor se levantó de Dios contra las cosas que son injustas. El furor se levantó contra los no llamados. El furor de Dios se levantó contra los innovadores. Cuidado, Julio, Andrea, pastores, cuidado con caer en esa que todo el mundo podemos caer, porque me incluyo, el hecho de querer ser innovadores para que la gente vea que aquí hay unción. Saben, hermanos, somos los primeros que damos el pasito adelante para que el Señor tenga derecho legal a encender su furor, porque si hay algo que el Señor es celoso y Él no cambia. Y nadie puede cambiar los atributos que Él ha determinado, porque según dice la Escritura, Él es el principio, Él es el final. La obra está hecha de principio a fin, nadie puede cambiarla. Pero vemos nosotros aquí que en esta relación de querer hacer algo nuevo, debemos tener cuidado de no querer innovar, o de querer improvisar, o de querer decir por ser tan creativos que para que venga gente que opinan, hermanos, que hagamos un bingo. No sé aquí, pero allá en Tucumán, en el campo, funciona. Y hasta una heladera le pone allí para que venga la gente. Con estos planes sociales hay pastores que si no vienen al culto no le da para que cobre el plan social. Innovadores. Ojo con innovar. No estamos para innovar. Aquí sucedió esto y la ira de Dios se levantó contra los no llamados. Cuidado en que no es llamado a decir, el Señor me ha dicho y ahí me mando. Acuérdense que viene el día de la gran sorpresa, que el Señor te dirá, no te conozco, por más que haya hecho todo lo que hayas hecho. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. La consecuencia de la ira de Dios fue tan clara que aquí encontramos una cosa. Dice el versículo 12. Y David, ¿qué pasó con David cuando vio muerto a su héroe? Temió a Dios en aquel día y dijo, ¿cómo voy a traer a mi casa el arca de Dios? ¿A dónde dice David que le iba a llevar al arca? A su casa. Es tan clara la palabra y es tan clara la exposición de la palabra de que esto es un principio extraordinario y muy poquitos se dieron cuenta. La congregación es la expresión de la adoración genuina de acuerdo a lo que sucede en tu casa. No es que voy a la iglesia a adorar a Dios y llego insultando, peleando con la esposa, haciendo todo, y entro acá y digo, te alabo. No se trata de eso. La manifestación de la gloria de Dios funciona cuando tú en tu casa desarrollas la verdadera adoración, desarrollas la verdadera obediencia. Me gusta mucho el Proverbio 31 que habla de la mujer virtuosa. Y el último versículo dice, alábenla en su casa a la mujer virtuosa. La alabanza empieza en la casa. Cuando sus hijos aprendan a decir, mamá, qué bien que hiciste la comida. Mamá, qué bien que me cuidás.
La alabanza comienza en la casa, cuando el esposo pueda reconocer: mi amor, qué bien que sos, compañera mía, cuando necesito allí estás. La alabanza se aprende en la casa. Si no hay alabanza en la casa, cuando van a la iglesia o van al santuario, van a hacer ruido nada más. Y Dios no necesita ruido, porque según la Escritura, el ruido que hay allá es como un potente estruendo de aguas. Así que nuestro ruido insignificante no va a llegar. Dios quiere escuchar algo que salga del corazón. Pero David dijo: ¿cómo voy a traer el arca a mi casa? David se dio cuenta de que algo no andaba. Habrá chequeado diciendo: a ver, la intención era buena, traerla desde los días de Saúl. Hice consejo con todo, es para que todos nos juntemos y adoremos. ¿Qué pasó? A ver, empecemos a ver. Traje los levitas, traje los músicos, los cantores, los panderos, los arpistas, los trompetistas, están todos. ¿Qué salió mal? No entendía hasta ese momento David. Hasta ese momento no entendía. Así que hizo David, dice el versículo 13: y no trajo David el arca a su casa, en la ciudad de David, sino que la llevó ¿a dónde? A la iglesia de Obed, a la casa de Obed-Edom. Otro principio: Dios no va a manifestar su presencia en un lugar indigno. Ese Obed era digno. Ese Obed era digno. ¿Cómo es tu casa? ¿Se respira adoración en tu casa? ¿Cómo es tu casa? La palabra dice claramente cómo es la casa de los hijos de Dios. Tenemos la carta del apóstol Pablo a Tito, a Timoteo. Empezamos a ver el carácter de los ministros: que tenga a su esposa en sujeción, que sus hijos estén en autoridad y no acusados de disolución y rebeldía. Empieza a decir que sea honesto, no dado al vino, no pendenciero, que sea hospedador. Te está diciendo todas las características. ¿Se acuerdan del principio que Jesús dijo a los 70 cuando fueron? Vayan a la casa y cuando entren a la casa digan paz. Y si hay un hijo de paz, la paz reposará sobre él, y si no, volverá a ustedes. Está diciendo de que Dios busca una puerta abierta en esa casa para que su expresión de bendición llegue. Lamentablemente 20 siglos de innovaciones que lo único que han hecho es llamarle a este ladrillo santuario. ¿Saben qué vendían acá antes? Lencería erótica. No sé si será así, estoy diciendo una broma, se han asustado. Y que ahora es iglesia. No es esto, hermanos. Es que traes vos de tu casa. ¿Qué traes vos de tu hogar? ¿Qué traes vos? Porque dice la palabra, el salmista: qué hermoso es ver a los hermanos habitar juntos en armonía. Es tan hermoso que allí envía Dios salvación, bendición y vida eterna. Cuando estamos juntos. ¿Y saben lo que es armonía? Es que todos compartimos lo mismo. Cuando todos tenemos el mismo sentir. Pentecostés 120 estamos juntos, unánimes, en el mismo sentir. Y entonces vino la promesa. ¿Saben cómo va a funcionar aquí las bendiciones? Y en cualquier lugar donde se invoca el nombre del Señor, cuando todos los que dicen que son hijos de Dios entran con el mismo sentir, un espíritu agradecido en su casa, adoradores en su casa, santos en su casa, legales en su casa, y cuando salgan de su casa y lleguen al santuario, la gloria de Dios impregnada en ustedes va a bendecir a muchos. ¿Se han dado cuenta que al salir de casa para venir al santuario, qué es lo último que hemos hecho antes de salir? Nos pegamos una perfumada y salimos. Y cuando llegamos acá, qué rico perfume. ¿Dónde te perfumaste? ¿Saben si todos venimos perfumados? ¡Qué aroma tan bello! Jardines de Escocia, llenos de flores, qué cosa hermosa. La adoración comienza en tu casa. David entendió que el arca no podía estar en su casa. ¿Sabe por qué? Porque él decía: sé que he cometido un error, pero no sé qué. Así que antes que caiga duro yo,
Mejor es que busquemos uno digno, que el arca esté allí, hasta que el Señor me ilumine, me abra la cabeza y me dé cuenta que hice de mal. ¿O a usted no le gustaría tener a David como pastor acá? A mí me gustaría tenerlo. Pero David dice, no, yo no puedo ser un pastor, soy un indigno, yo no puedo tener la presencia de Dios. Y dice, pero David, si has hecho todo lo correcto. El otro pastor que teníamos hacía lo que quería, se llamaba Saúl, ¿se acuerdan del pastor ese, no? Desde ese momento que no sentimos nada, no sentimos presencia de Dios, ni siquiera hay presencia de Dios. David lo ha hecho lo correcto. Has pensado, has sacado consejos, has buscado la voluntad del Señor, has preparado a los levitas, los cantores, has hecho todo correcto. ¿Por qué no querés? David era un hombre justo delante de Dios. Y él todavía no entendía qué había pasado. Así que él decidió buscar a alguien que sea justo para que sea allí donde el arca de Dios descanse. ¿Vamos bien? Amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos, para vivir una vida correcta, digna delante del Señor? ¿Cómo es la correcta actitud que deberíamos tener? Ha pasado 3 meses de este incidente. ¿Sí? Ha pasado 3 meses. David se fue, volvieron todos los músicos, todos los que había arriba del arca volvieron a hacer. Y venía David allá. ¿Sabe lo que es eso? Rebobinemos la cinta. Lean el versículo 8. Dice, y David y todo Israel se regocijaron delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamborines, símbolos y trompetas. Saben que no nos debemos engañar, porque mire, imagínense que si acá arrancamos hoy, ¿no es cierto? Y empiezan a venir gente, vienen músicos y vienen empresarios y te dicen, yo voy a pagar 5 meses del alquiler. Yo puedo decir, avivamiento, Señor, qué glorioso, Padre, qué hermoso. Estamos ahí exaltando, cantaré al Señor por siempre. Y vamos derechito al valle de la prueba. Como pasó ayer, ¿no? Se sacudió el mundo. Y los empresarios, y los músicos, y los intercesores, los que estaban allí, ¿dónde están? Otra vez hemos quedado solos. Otra vez, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le decimos? No. Ellos no habían entendido, ni David había entendido qué había pasado. Algo pasó. Algo puede pasar, Julio. Hermanos, algo puede pasar. Bendito sea el Señor de esos valles de Kidón. Bendito sea el Señor por esos días de prueba, porque sin ellos nunca sabríamos que estamos haciendo lo correcto. Esas pruebas son un mal necesario que lo tenemos que tener siempre, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia no avergüenza y trae esperanza. Pero nadie quiere pasar ese valle de pruebas. Pero hay un versículo que usted lo conoce que dice, en la adversidad considera. No dice que la adversidad desespera. En la adversidad huye, llora, ayuna. No, considera. A David le llevó 3 meses de ese incidente. Venía toda su guarnición de profetas cabizbajos. No había música. Allí estaba su esposa Mical esperando que llegue y no pasaba nada. Todo el pueblo esperando. Y el pueblo ve que David, el rey, y venían los profetas y los ancianos del pueblo. Y el arca no está. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Decía que está lo tuyo. Hay que esperar. ¿Sabe hasta cuándo? ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que nos demos cuenta. Hasta que entendamos. Vamos a lo argentino. Hasta que nos caiga la ficha. Hasta que digamos,
¿Ustedes creen que esos 3 meses David estuvo tirado en el catre diciendo, ay, bueno, yo lo intenté, Señor? Pero Señor, si hice esto, habrá estado viendo dónde falló. Capítulo 15. Gloria a Dios. Hizo David también casas para sí. Le gustaba construir, hizo casas, ¿no? En la ciudad de David. Y arregló un lugar para el arca de Dios. Y le levantó una tienda. Ese acto que hizo David llamó la atención a todos. Preparó casas, todo, pero preparó un lugar para el arca. No les dijo a nadie, pero todo Abraham está diciendo, preparó un lugar para el arca. Quiere decir que la va a traer. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por levitas. Una mañana se le abrió la cabeza. Una mañana se dio cuenta. ¿Saben? Los innovadores apostólicos en este tiempo reemplazan la providencia divina por los empresarios que nos mandan. ¿Dónde está la cámara? ¿Escucharon? Los innovadores de hoy reemplazan los verdaderos salmistas puros por los faranduleros que se convierten. Nosotros somos cantantes. Los innovadores de hoy no se preocupan ni se ocupan de averiguar lo que dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor, sino que se encargan de ver qué le agrada a la gente y le ponen todo lo que le agrada a la gente. Los innovadores de hoy no tienen ni el más reparo de escudriñar la palabra para ver si están caminando la verdad, sino que se dedican a escuchar fábulas y cuentos de viejas y sobre eso hacen sus doctrinas. Y se mandan a hacer cosas. Y por eso es que están cayendo en lo que Dios dice, lo entregan a mentes reprobadas para hacer cosas que no convienen, porque no quisieron tener en cuenta a Dios. Es como le pasó a Saúl. Pero David estuvo ese tiempo pensando, meditando, escudriñando, y seguramente fue los manuscritos de Moisés para entender, para saber cómo debía ser trasladada el arca. Y cuando fue los manuscritos de Moisés y vio que no había ningún 0 kilómetro en esa época, que no eran carros, sino que debían ser traídas por levitas consagrados. Como le dijo Dios, santifica a este pueblo 3 días para que entren en el monte y allí les hablaré cara a cara. Santificados. ¿Saben, hermanos, cuál es la congregación que va a empezar a resplandecer con poder? No es ni el ministerio GES ni ninguna de las otras denominaciones. Es la iglesia de Cristo que se dedica a caminar en santidad cuando lo que abunda es la inmundicia. Santidad, integridad, obediencia y palabra de Dios, tal cual lo dice la palabra de Dios. David dijo, el arca de Dios no debe ser llevada sino por levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Nadie que sea un innovador, Julio, Demián, los pastores que están acá, no les den lugar a cualquier impulsivo para tomar dirección de la palabra de Dios, porque debemos ser celosos de quién hacemos. No debe haber musas que se crean importantes o que tengan confianza para hacer algo, porque van a morir ellos y nos van a sacar del propósito a nosotros. Por eso es que, ¿qué tiene que ver esto con la inauguración de una iglesia? No es una iglesia la que estoy inaugurando. Este va a ser un salón de enseñanza, hermanos. Hay que educar a la gente, hay que enseñar a la gente,
demasiado a la iglesia. Y si no hay músico, ¿saben todo lo que hay? Te cuento un músico, David. Y todos los que tienen deseo de servir al Señor deben pasar por ser ministros consagrados, santificados y que den testimonio de que Cristo es su Señor, que Él gobierna. Si no, no hay lugar hasta que el Señor los llame. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? Voy terminando. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 6. Relata aquí el segundo libro de Samuel. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Y fue dado aviso al rey. ¿Qué fue lo que lo motivó a David a traer el arca? Escuche, acá hay varios principios. Fue dado aviso al rey. David estaba todavía allí escudriñando, viendo, pensando qué pasaba. Y dice, fue dado aviso al rey diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Cuál fue la motivación de ir a buscar el arca y traerla a su casa y a su ciudad? La bendición. Bendijo la casa de ese justo. Pregunta: David le habrá dicho, gracias, Obed-edom, ¿qué te debo? Toma. No habrá llevado a ese hombre como un verdadero sacerdote de Dios, porque pasó la prueba. Pasó la prueba. Y no tan solo que la pasó bien. La pasó muy bien. Porque el Señor bendijo todo lo que tenía en gran manera a causa de la presencia de Dios en su casa. Saben, hermanos, que en este tiempo necesitamos de familias que en sus casas Dios esté bendiciéndolas en gran manera, porque incluso mueve y motiva el liderazgo a los pastores, a los ministros, cuando hay personas que en verdad le demuestran a todo el mundo que la santidad funciona, que la obediencia funciona. Resalto rapidísimo algunos de los síntomas que dice acá. Fíjese. Gloria al Señor. Rápido, termino. Versículo 13. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Qué es lo que primero hace cuando ya no innovamos, sino que nos volvemos a la fuente, a la verdad? ¿Qué es lo primero que sucede? Lo primero, se activa o se restaura la verdadera ofrenda que le agrada al Señor. Saben que hoy en día se negocia, no con el dinero, con el Señor, con la fe, se negocia, no con el Señor, perdón, con la enseñanza, ¿sí? Que tienes que pactar para que recibas de parte del Señor, que tienes que dar el dinero para que recibas. Si vos no das, Dios no te da. Como eso existe en todo lugar, muy pocos se dan cuenta que la expresión de la adoración a través de la ofrenda es algo verdadero y genuino que lo acepta el Señor, y eso lo demostró David. La primera vez venía tan ocupado de la música que se olvidó de ofrendar, y dice David que apenas dieron 6 pasos. ¡Esperen! Traigan un cordero, vamos a sacrificar. Aquí no vamos a hacer una ofrenda. No duele ofrendar cuando uno está en la línea de Dios. ¿Me está entendiendo? Hoy en día ofrendar es servir unos lagrimones así, y es el de 2, ¿no? Imagínense si fuera el de 7, porque está mal puesto en el corazón. El dinero está mal puesto en el corazón. Puede estar bien puesto en la billetera, pero mal puesto en el corazón. Dios no necesita dinero, Él es el dueño de todo.
pero lo primero que ve cuando alguien está en legalidad de Dios es que la verdadera ofrenda nace. Número 2, versículo 14. Así David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Saben? Dios restaura la verdadera adoración en humildad y sencillez. No hay contrato millonario para ir a cantar en un show. No hay luces de colores y humo. Amados hermanos, la verdadera adoración comienza con lo que Dios te ha dado. Chango, lo que Dios te ha dado es un talento. Los dones no los perdés, pero los talentos los quites y los da otro. Desenterrarlo. Cada uno de nosotros tenemos algo para hacer. Y adorar, escuchen, adorar es la restauración de la legalidad de Dios en la vida de una persona. Porque estamos llenos de estrellas que pronto van a estar estrellados. Necesitamos que los verdaderos adoradores salgan de lo más interior. David, ¿qué hizo? Danzaba con todas sus fuerzas. Le costó una pelea matrimonial a la noche en la casa, pero a él no le interesó. Se sacó su atuendo de rey y como un simple criado escuchó la adoración genuina del Señor. Es tan gloriosa, pero a la vez tan humilde, que el Señor solamente se deleita. Solamente el Señor se deleita. Amén. Vamos más rápido. El otro principio, versículo 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Tercer principio, es cuando empezamos a conocer el verdadero jubileo, la verdadera fiesta, cuando no está en legalidad. ¿Saben que hay gente que dice, hoy no vamos a cantar porque no ha venido el tecladista? Hoy no vamos a cantar porque se ha roto la cuerda de la guitarra. Hay gente que dice, no, hoy no vamos a ir al culto a adorar porque está por llover. Está por llover. Mire, yo en enero estuve con mi familia ministrando en Comayo, al sur de Bariloche. Me impactaba. Habían hermanos que son aborígenes, mapuches. Y ellos venían, nosotros empezamos la celebración a las 9 de la mañana. Ellos venían caminando 7 horas por las montañas. Y no venían solos, venían con sus hijos, con sus familias. O sea que salían tipo 1 o 2 de la mañana, caminando con el frío que hacían para llegar a horario. Y no venían solos, venían sus hijos. Y yo no podía creer y lloraba porque me daba cuenta de lo que es el amor a Cristo. Venían con ovejas, con corderos, para que los hermanos que han venido a otras provincias tengan para comer. No sé, Julio, ¿qué vas a hacer? Pero a mí me tenés que pagar el avión, el hotel no, porque estoy bien atendido en tu casa. Pero la ofrenda, porque tenés que dar una buena ofrenda. Hoy se vive así. ¡Qué error! ¡Qué asco le da a nuestros señores! Espero que ninguno de nosotros nunca llegue a caer en eso. Porque será Icabod. La gloria se va a ir. No va a haber gloria. Y por más que aparezca en todas las páginas de internet, y por más que aparezcas en todos los noticieros y hasta en los canales cristianos, no te conozco, va a decir el Señor. Manténganse en la verdadera adoración y el verdadero jubileo de gozarte. No pongas excusas, porque el que se excusa, ¿sabe qué dice Jesús en la parábola? Ok, si no quieren venir, anda a la plaza. Acá hay una plaza. Allí hay pobres, drogadictos, gente que está por suicidar, prostitutas. Anda y decirle que están invitados a comer el banquete que yo tengo para darle, que estos que se excusaron no quisieron comer. Eso lo dice Jesús. La mesa está servida y que va a comer, va a comer, va a comer, porque lo que Dios quiere es que aprendamos
el verdadero jubileo. Termino. El otro principio es el principio que está en el versículo 17. Metieron pues el arca de Jehová. ¿Saben lo que habrá sido para todo el pueblo ver que al fin llegaba David? Venían todos los levitas y todos los ancianos, venían y traían, y ya no venían en ningún 0 kilómetro, venían los muchachos. Y venía toda la gente danzando y decían, pero el rey, ¿dónde está el rey? ¿Y dónde está? Ese es el rey. ¿Pero qué hace de esto? ¿Qué hace en Chilipas? ¿Qué hace David, nuestro rey, así? Y empezaron a decir, pero ¿no te das cuenta que es lo que anheló siempre, traer el arca? Entonces, vamos todos a danzar con el rey. Qué importante lo que se ve del líder. Qué importante lo que se ve del líder. Cómo la gente dice, no veo a Jesús, no veo a Dios. Sé que está, sé que existe, lo siento, pero ¿quién es mi referente? Vos, yo, somos referentes. A que con toda humildad y sencillez, ¿quiénes van a ser los referentes del barrio? Levante la mano. 4, gracias por ese entusiasmo. ¿Quiénes son los que van a decir, no sé qué van a ver ellos de mí, pero lo que van a ver van a servir para glorificar a Dios? Pero en tu trabajo, en tu honestidad, con relación con tus vecinos, es tan importante. Y dice que cuando David entró, metieron el arca, dice el versículo 17, fíjese, metieron el arca de Jehová y la pusieron en el lugar, en su lugar, en medio de una tienda. Diga conmigo, la pusieron en su lugar. ¿Dónde tenía que estar la presencia de Dios? En su lugar, en el lugar que Él determinó. Acá, ¿no es cierto? ¿A dónde? Allá enfrente. Allá no. ¿A dónde? ¿Dónde tiene que? ¿Cuál es el lugar que el Señor quiere estar? Acá. Así. ¿A dónde quiere estar el Señor? Allí. ¿Qué pasaba si David llegaba y en el lugar que él había preparado estaba ya la muerte? Gilda, el apóstol. ¿Qué pasaba si había otro? Si estaba Boca, o San Lorenzo, o River. ¿Qué pasaba si en el lugar donde tenía que estar estaba tu trabajo, tu familia, tu vida? Esos ídolos, David no lo iba a dejar, porque lo que él entendió no iba a permitir que nadie usurpe el lugar que le corresponde al Señor. Y tu vida no tiene otro lugar para nadie más en el universo que para el único, el que te amó y el que te rescató de tu mala manera de vivir. En tu vida no debe haber nada, absolutamente nada, que ocupe el lugar de Dios en tu vida. Ninguna excusa, ningún trabajo, ninguna oferta, ninguna promoción, ni siquiera toda la gloria de este mundo es suficiente. El único que debe ocupar el lugar es Cristo, la presencia del Señor. ¿Por qué muchos andan mal? ¿Por qué muchos están como la esposa de David, estériles? Porque en vez de estar en medio de la celebración, en medio de la fiesta, en medio del jubileo, allí se estaba en la ventana criticándolo. Míralo al rey como uno más de sus esclavos, y anda exhibiéndole. ¡Qué bonito el rey! Saben, estamos llenos y muy llenos de cristianos criticones en la iglesia. Y no va con echar fuera el demonio. A veces hay que echarlo fuera el demonio con estuche y todo. Porque hay gente que lo único que hace es estorbar.
¿Saben? Es fácil saber cuáles son las Mical o los Mical dentro de la iglesia. Son esos creyentes estériles que hace años que están y jamás pueden parir un hijo espiritual porque son criticones. Y un estéril lo único que anida en sus entrañas es amargura, rencor, murmuración, resentimiento, y nunca van a poder darle el gozo al Rey de dar un hijo espiritual. ¿Me está entendiendo? Esto era una fiesta de inauguración, pero el Padre lo quiso así. ¿O ustedes creen que no me está ministrando a mí? Yo tengo los ojos aquí. Cuidado con hablar y no hacer, porque sería un insensato más. Fíjese lo que dice el versículo 18. ¿Qué otro principio encontramos aquí? Ya termino. Y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y ofrenda ¿de qué? De paz. ¿Qué hizo David? Bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Todo el pueblo es bendecido cuando la presencia de Dios está en su lugar. Nadie sale igual. Todo el pueblo recibe bendición. No hay diferencia entre quién me dio más la ofrenda. Yo le doy toda la bendición. No se trata aquí de quién es el que me cae bien o el que me cae mal. David entendió que cuando él ofreció sacrificios, ofrenda de paz, todo el pueblo, y déjeme decirle que los israelitas eran muchos, todo el pueblo recibió la bendición que dio David. ¿Cuántos están siendo bendecidos hoy? Yo estoy siendo bendecido por el Rey de Gloria, el Rey de Reyes. Y termino. Versículo 19. Le repartió a todo el pueblo y toda la multitud de Israel, así como hombres y como mujeres. A cada uno le dio ¿qué cosa? Un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y todo el pueblo se fue cada uno a su casa. ¿Fue con las manos vacías? No. ¿Saben qué sucede cuando estamos en legalidad de Dios y Él ocupa el lugar que tiene que estar? Hay providencia divina. Y no hay que hacer ninguno de esos fetiches hechiceros que se hacen hoy en día en las congregaciones para tratar de que el pastor engorde más. No se trata de eso. Se trata, hermanos, de que la bendición de Dios llegue a todos, de tal manera que todos puedan ver esa bendición materializada en el sustento diario. Usted tiene una manzana, es materia. ¿Sabe cómo se puede transformar la materia en energía? Comiéndola. Las vitaminas de la manzana, que es materia, se transforman en energía comiéndola. Ahora, ¿cómo hacemos para que la energía, la espiritual de Dios, se transforme en materia? Se nos quemó los libros. ¿Cómo hacemos? Porque yo no puedo hacer que la energía de la vitamina de la manzana se transforme en materia otra vez. No puede volver a ser manzana. Pero ¿cómo hace Dios? Dios dijo, fe. La sustancia de lo que se espera, lo que te sustenta. Yo espero esto me sustenta, pero no lo veo, pero me sigue sustentando. Pero sé que va a llegar, me sigue sustentando. Pero todo el mundo dice que no lo voy a recibir, pero me sigue sustentando. Fe me sustenta. Usted vino en colectivo, te sustentó hasta que te trajo. Es el conductor hasta que llegas a destino. La fe te sustenta hasta alcanzar lo que necesitabas, lo que buscabas. Dios hace de lo espiritual, transforma en lo terrenal, en lo material. Cuando en la fe decimos, no sé cómo será, Señor, pero yo creo en ti y te he puesto en el lugar que tú tienes que estar en mi vida, y Dios se encarga del resto. Amén. Termino. Dice, ¿cuántas veces dije termino?
Amados hermanos, la verdad es que son corajudos para abrir algo cuando el Señor también está cerrando todo, ¿no? Pero lo que Dios quiere hacer en este tiempo está muy claro en la palabra. Siento de parte de Dios dar una palabra profética para ustedes. Abracen esta palabra profética porque es bíblica, no es de Raúl Oliva. Porque si dijera palabra profética de Raúl Oliva me estaría condenando a mí mismo. Tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra para ustedes. Malaquías capítulo 4. Hermanos que van a congregar en este lugar, porque vienen días, el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Más para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, pisarán a los malos, y los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En aquel día yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Te está diciendo, acuérdense de las ordenanzas, de los mandamientos de la palabra de Dios. He aquí, esto es lo que declaro, Señor, en tu nombre. Yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. El Señor quiere que ustedes tomen lo que Cristo les ha dado, el espíritu y el ministerio de la reconciliación familiar. Padres a hijos, hijos a padres. Cuando ustedes entiendan que este es el punto final del advenimiento de Cristo, Él va a venir y Él quiere encontrar familias restauradas. Reciban en el nombre de Jesús el propósito para lo que el Señor los pone en este lugar, para que se dediquen comprometidos al Señor, si Él está en su lugar, a que ustedes puedan levantar un ejército de familias restauradas. El Señor nos comenzó hablando de Nehemías, a trabajar como familia, así que allí ese hermano que está allí tiene que estar su esposa rendida a los pies de Cristo. La hermana, ¿usted es casada? ¿Tiene familia? Bueno, todos su familia en el nombre de Jesús, lo mismo con la hermana, lo mismo cada uno de nosotros y los que van a venir. Hermanos, el tema aquí es que el Señor quiere que nosotros obedezcamos a su palabra, porque el espíritu de Elías no es Elías el profeta, sino es la conjugación El y Ajá, que quiere decir el poder del Altísimo estará en este tiempo en aquellos que toman la conducta de ser restauradores, la conducta de ser reconciliadores en el nombre de Jesús. Amén. Y me atrevo a decir que quiero ver a mi vecino aquí sentado adorando al Señor con ustedes. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Rey por su palabra, que es sabia y que es pura y que es santa y que jamás vuelve vacía. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero darte gracias, Abba Padre, y bendecir tu nombre eternamente y para siempre. Oh Señor, Creador de los cielos y de la tierra, tú conoces el corazón de tus siervos que aman y hacen tu voluntad, y los que se atreven a rendirse ante ti, reconociendo que tú eres el único yo soy, y fuera de ti no hay nadie más. Todo lo que existe y lo que es fue hecho por ti, Señor, y todo lo que pasa y todo lo que sucede, Señor, está conforme a tu soberanía. Te pedimos perdón, Señor, al entender que todo lo creado conserva el propósito para lo que lo creaste.
pero somos nosotros los hombres los únicos que hemos cambiado tus planes. El sol sigue siendo el mismo recorrido del día que tú lo creaste. Las aves siguen volando por los cielos y no buscan el mar. Los peces siempre están en el mar y no quieren ser árboles. Los árboles siempre dan fruto y no van a buscar hacer otra cosa. Pero el ser humano es el único que quiere innovar, el que quiere cambiar. Quiere cambiar de sexo, quiere cambiar de conducta, quiere cambiar de Dios, quiere cambiar de gobernante, quiere cambiar de todo. Y Padre, tu palabra dice que cuando traspasamos tus leyes, tus preceptos, tus estatutos y decretos, tú eres el que tienes derecho legal a devastar la tierra. Por eso, Señor, yo te pido perdón por la ofensa de muchos años de haber hecho lo que nosotros creímos, como lo hizo David, pensando que hacía lo correcto, pero estaba cayendo en la innovación. Señor, si estamos aún a tiempo, permítenos volver a las sendas originales. Permítenos volver a tu palabra. Permítenos ver el gobierno de tu Espíritu, porque tú no necesitas de hombres sabios, sino hombres obedientes. Tú no necesitas de personas que sepan toda la Biblia, sino personas que te aman y se rindan a ti para obedecerte. Señor, te doy gracias porque tu soberanía lo ha demostrado con Pedro, con Juan y Jacobo, que eran hombres vulgares, pero hablaban de tal manera que trastornaban Jerusalén entera con tu palabra. Así, Señor, queremos inspiración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos, Padre Celestial, que toda persona que camine por este lugar y pase por la vereda de este lugar no sea atraída ni por un cartel ni por unos cánticos, sea atraída por el amor de tu Espíritu derramado a favor de ellos, y que ellos puedan saber que están todos los días delante de un Dios airado por causa del pecado, y que puedan recibir de parte tuya el arrepentimiento para poder pedirte perdón, para poder rendirse a ti y para poder recibir la vida de Cristo que sustituyó su condenación por la de Él, para que recibamos su vida nosotros, Señor. Permítenos, Padre Celestial, ser fuente de agua viva y no pozos estancados, Señor. Que nunca, Señor, osemos en querer inventar o agregar algo a lo que tú nos has dicho, Señor. Libéranos, Padre Celestial. Y hoy te pido, Espíritu Santo, de que traigas convicción a los que estaban apagados, los que estaban enfriados, los que recibieron talentos, los que recibieron dones y hoy están, Señor, divagando. Muchos, Señor, están divagando sin darse cuenta de lo que tú le has concedido. Padre, te pido que los que están así dudando sean convencidos por tu Espíritu Santo y hoy puedan entender que comenzar este desafío no se trata de engrandecer el ministerio GES. Señor, nunca queremos eso. Yo no quiero eso. Quiero que tu nombre sea engrandecido, que tu nombre sea adorado, que tu reino sea extendido, Señor, y que los que no entienden y no comparten, Señor, que no permanezcan en este lugar, porque no queremos estorbo, Señor, porque queremos agradarte a ti y no a los hombres, Señor. Por esa razón, Padre Celestial, el espíritu de Elías, el Elión, el Shaddai, el Rey omnipotente, sea sobre todos los que hoy deciden tomar esta unción de reconciliar padres con hijos e hijos con padres, antes que tú vengas, Señor, y hieras a la tierra con maldición. Para eso nos has dado autoridad, para adorarte, para bendecirte. Señor, bendigo a los que vas a añadir, bendigo, Señor, a los que vas a agregar, bendigo a los levitas que se van a consagrar, bendigo a tu pueblo que se va a regocijar, bendigo, Señor, a los muchos que van a parir hijos espirituales porque han decidido hacer lo que tú nos mandas a hacer, Señor. Por esa razón, Padre Celestial, levanta tu luz en este lugar. Porque, Señor, no son las paredes, sino los santos que se reúnen. No son las paredes, son los adoradores que de su casa vienen adorando. Son los que te aman en su casa, los que son fieles en sus casas, en sus trabajos. A ellos, Señor, dale más de lo que se imaginan, para la gloria tuya, Señor.